Hola a todos y a todas. Qué gusto tenerlos aquí. El espacio donde bajamos la psicología de los libros a la vida real para entender lo que nos pasa como sociedad. Soy Lucero Santander, estudiante de Psicología de la UNAD. Hoy les comparto los resultados de un ejercicio investigativo en grupo sobre cómo la cultura y la historia moldean nuestra mente y nuestras heridas, especialmente en el marco de la violencia intrafamiliar. Este podcast realizado por mí, pero que también integra los análisis de mis compañeras Jacqueline Díaz, Marisela Gómez, Lina María Real P., Fiori Alexandra y mi propia experiencia. Quédense con nosotros. Introducción. Para empezar esta charla quiero hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Por qué la violencia dentro del hogar sigue siendo tan común hoy en día? Cuando revisé las cifras dadas por el grupo y mías, vi datos alarmantes. En Nariño se reportan miles de casos de violencia intrafamiliar al año. En Cali hay casi una denuncia cada 2 horas. Mi compañera Marisela, que vive en Alemania, nos contaba cómo incluso allá las mujeres se enfrentan a abusos justificados por su religión. Esto nos muestra que la violencia no es un problema privado de pareja, está en la cultura, en las costumbres y en la forma que fuimos creados. Hoy quiero entender la construcción de nuestra subjetividad individual y social en esta problemática, la violencia intrafamiliar. Para esto vamos a responder a 3 preguntas sencillas. Vamos a entrar en materia con nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son las causas culturales e históricas que hacen que la violencia intrafamiliar se repita de generación en generación? Bueno, hoy quiero compartirles algo muy personal que cuando leí el material de esta unidad se me hizo de mucho sentido con este tema. Bueno, escuchando en mi propia familia las historias y en mi entorno, con mucha frecuencia escuchaba que hace apenas 2 generaciones o incluso menos, era visto como algo normal o cotidiano que el esposo le pegara a su esposa. Lo más triste es que entre las mismas mujeres y la propia familia se justificaba, diciendo por algunos motivos como es que debió no haber hecho los deberes de la casa como se debe, o si se escuchaba de un abuso sexual, llegaban a decir, es que ella lo provocó, ¿miras cómo se viste? ¿Les suena conocido? Esto no pasaba solo en mi familia, obviamente, pasaba y lastimosamente creo que pasa todavía en miles de hogares, lugares. Bueno, para entender esto vamos a mirar lo que plantea la teoría del aprendizaje social de Bandura, donde nos dice que la violencia se aprende. Autores como Pedraza Ortiz explican que cuando un niño o una niña crece viendo agresiones, asimila que el control o el maltrato son algo natural. A esto sumamos otros factores psicosociales. Ejemplo, mis compañeras Lina y Jacqueline señalaban que en lugares como Cali o en municipios de Nariño, cuando el machismo se junta con la pobreza o las secuelas del conflicto armado, el círculo del maltrato se vuelve aún más difícil de romper. Esto nos lleva de forma natural a la segunda pregunta. ¿Cómo afecta todo este entorno la forma en que la víctima se ve a sí misma y vive su experiencia traumática? Aquí es donde los investigadores Amalio Blanco y Darío Díaz nos hacen una reflexión hermosa. Ellos nos invitan a hablar de trauma psicosocial. ¿Qué significa esto? Que la herida o el dolor de una víctima no es porque ésta sea débil o esté enferma.
Bueno, a esto hay una crítica, digamos, al psicoanálisis o a la psicología individualista, ¿no? Donde llega un paciente y si simplemente le recetamos una fórmula médica o hacemos un diagnóstico individual y no nos preocupamos por su entorno y por el aspecto sociocultural, estamos obviando, ¿no? Entonces, retomo que la herida o el dolor de una víctima no es porque sea débil o esté enferma, sino porque está viviendo en una sociedad y en un entorno enfermo que normalizó la violencia. Cuando creces escuchando que te pegan porque te lo mereces, tu subjetividad se rompe, basándonos en la teoría del apego de Bowlby. El hogar debería ser un refugio seguro, pero si quien te debe cuidar te agrede, pierdes la confianza en el mundo y en ti misma. Lo decía mi compañera Jacqueline, mostraba esto en el caso que tuvimos de una joven víctima de violencia por parte de su padrastro, quien terminó sintiéndose culpable, asumiendo su culpa. Tenía problemas de baja autoestima, se aislaba de todos, tenía problemas de alimentación y no presentaba sociabilidad en su colegio. Y añade mi compañera Fiori, cuando la cultura te exige callar y aguantar, la persona termina creyendo que ese sufrimiento es su destino y que no tiene el valor para cambiarlo. Volviendo al caso de la joven Daniela, esta persona tiende a normalizarlo y tiende a pensar que esa es su vida cotidiana y muy posiblemente seguirá repitiendo esas creencias en su vida adulta, lo que puede perpetrar las relaciones de abuso. Frente a esto llegamos a la tercera pregunta. ¿Qué debemos hacer como psicólogos y como comunidad para sanar estas heridas y romper los ciclos? Los autores Carrero y sus colaboradores nos dicen algo clave. El psicólogo no puede quedarse sentado en un consultorio dando respuestas individuales. Necesitamos un razonamiento clínico psicosocial que entienda la historia, el género, la cultura de la persona, entre otros aspectos, tomando las ideas de Valencia y Vanegas sobre verdad, poder y resistencia. Sanar significa devolverle el poder a la persona. El psicólogo debe ayudar a la víctima a entender que el maltrato nunca fue su culpa, sino el resultado de un sistema injusto. Al comprender esto, la persona puede liberarse de la culpa, sanar su historia y reconocerse como un sujeto valioso y con derechos. Nuestro compromiso es reconstruir la confianza y tejer redes de apoyo en las comunidades. En conclusión, nuestro ejercicio investigativo demuestra que la violencia intrafamiliar no es un asunto individual ni un asunto de pareja, es un fenómeno sociocultural que hiere la subjetividad, pero que también puede ser transformado. Comprender el trauma como un fenómeno psicosocial nos exige superar las culpas individuales y apostarles a la reconstrucción del tejido comunitario. También llevará a observar y evaluar nuestras propias subjetividades. Porque romper el ciclo de la violencia también significa transformar la forma en que pensamos, sentimos y nos relacionamos con los demás. Bueno, muchas gracias.